Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, como ven ustedes, hoy tenemos la defensa completa, ¿no? Tenemos el golero, un zaguero y el otro zaguero. Así que vamos a charlar acá con estos dos amigos y se los voy a presentar, que creo que no precisan que los presente, pero vamos a hacer porque el protocolo así nos indica, ¿no? Tenemos acá, al lado a mi izquierda, tengo al profesor Ariel Galain. ¿Quién no sabe quién es Ariel? ¿No? Que si habrán pasado, ¿cuántos de ustedes que están del otro lado de la pantalla lo deben de conocer? Y todo este tipo de cosas, de haber aquellos que estudiaron, los estudiantes jóvenes, aquellos medianos, y aquellos que no son tan medianos también, ¿no? Porque Ariel desde muy joven fue profesor y eso era muy importante para él, con todo eso. Pasa la vida y fundamentalmente cuando pasa la vida nos quedan los recuerdos. Y nos quedan los gratos recuerdos, porque eso es lo importante de todo eso, ¿no? Es decir, los grandes recuerdos que son los que nos ayudan a seguir viviendo las distintas etapas. En el otro extremo tenemos al doctor Elvio Altieri, ¿no? Dos profesiones totalmente distintas, diríamos, ¿no? Pero con una riqueza enorme, ¿no? Cualquiera de las dos. Las dos se tratan de la vida, ¿no? El pintor, aquel que hace el cuadro, que hace una figura, y el doctor que se dedicaba a mejorarle la vida a los demás y tratar en alguna forma conducirlo a que vivieran mejor, ¿no? Haciendo todo su esfuerzo como ser humano y con lo que tenía y con los medios que tenía, tratar de que las cosas salieran todo lo mejor posible. Diríamos dos componedores de la vida, ¿no? Los dos. Hoy se encuentran en ese camino con dos profesiones totalmente distintas, pero se encuentran en ese camino, siendo compañeros, siendo amigos, integran el taller Al Sur, ¿no? Algo nuevo que hace 2 o 3 años empezó Ariel a trabajar después que él se retiró de su profesión efectiva. Y bueno, y hoy lo tenemos con nosotros. Y muy agradable para nosotros que estén estas dos personas, porque se trata de algo distinto, no de lo político, de lo cotidiano, de hablar, no hablamos de política, no hablamos de fútbol, podemos hablar de política y de fútbol, podemos hablar, pero ahí, en el entorno, pero vamos a hablar del plano artístico, de todas esas cosas tan extraordinarias que nos presenta la naturaleza y que ellos de alguna forma lo van captando, ¿no? Y eso es interesante. Así que primero le doy la bienvenida al doctor Elvio Altieri y le doy la bienvenida al profesor Ariel Galain. Bienvenidos sean y bueno, y acá estamos para charlar. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todo el equipo del canal que nos brinda la posibilidad de difundir algo que, como tú decías, tiene un perfil diferente. Eso no lo cualifica de mejor o peor, simplemente diferente, y en el transcurso de la nota esperemos ir aclarando el por qué es diferente, ¿no? Y bueno, también me gustaría equiparar esta presentación con ya una directa intervención de Elvio, compañero de años, que tuvimos una primera experiencia en el tiempo y ahora volvemos a encontrarnos, como tú decías, y en otras condiciones, ambos, y tal vez con otra mirada también. Bueno, me queda primero agradecer al canal, por supuesto, a Ariel, que fue el que me invitó a acompañarlo y que le dije ayer, espero no defraudarte con el compañero que has elegido para esta nota. Es un orgullo para mí estar con él, y en realidad sí me siento consustanciado con su trabajo, que fue uno de los motivos que me ha
motivado, valga la redundancia, en los últimos tiempos a seguir trabajando y cada vez con más ímpetu y más dedicación, además de más tiempo, por supuesto. Gracias al aporte de Ariel y los intercambios a través de las redes y a través de contacto permanente, es que debo reconocer de que estoy rellenando el tiempo que ahora tengo más disponible que antes para este trabajo que me acompaña desde que nací, que es el amor a la pintura y al dibujo en general. Qué interesante verlo, Elvio, en esas cosas totalmente distintas de aquello que quienes lo conocíamos o lo conocemos en su actividad particular, ¿no? Esa particular de ser médico, ¿no? Que es algo grandioso para mí el ser médico. Entiendo de que es de las cosas más que le llenan más el alma a la gente, ¿no? y a la propia profesión, porque hay que tener, sin ninguna duda, esto es como el pintor, ¿no? Hay que tenerle amor a lo que se hace, si no, no nace nada y no se puede hacer nada. Digo, todo esto lo fue llevando a usted, esto era un poco un oasis en aquella, toda esa vertiginosa actividad que se tiene cuando usted estaba en la profesión médica, ¿no? En realidad, sí, desde que me reconozco y me recuerdo, yo niño siempre estuve buscando una hoja y un lápiz. Y mi pasión siempre fue, antes de por supuesto que despertárseme la vocación por la profesión que ejercí, siempre lo que recuerdo fue mi atracción al dibujo. Yo me sentaba en la mesa en mi casa y en la casa de mis abuelos con un lápiz y un papel. Y ahí no paraba de dibujar y copiar retratos de las historietas de aquella época, y que conservo algunos todavía. Otros, lamentablemente, por razones, en fin, que no vale la pena, desaparecieron, fueron destruidas. Estaban en un galpón de mi casa, allá en San José de Mayo, hace muchos años. Yo tenía todo acumulado hasta con su fecha, siempre fui de eso, de conservar, no la obra que lo hacía, pero sí el día y el año y el mes, pero por razones fortuitas un familiar sin querer empezó a limpiar y limpiar y arrasó con todo lo que tenía. Algo se salvó porque no estaba en ese lugar y conservo. En mi época de estudiante en Montevideo, en la pensión donde vivía también, atrás de la ventana, días de lluvia o entre estudio y estudio, agarraba una hoja y tengo de eso, sí conservo algunos dibujos. Y desde ahí entonces aprendí que hay que cuidarlo y es un tesoro que seguirán mis hijas y mis nietos y bueno, la descendencia sabrán qué hacer con eso, pero tengo una colección de que Ariel los ha visto porque se los hemos compartido. Tengo montones y montones de dibujos de aquella época, y bueno, y así sigo y es mi forma de ser, que ahora sí lo defiendo más todavía porque reconozco que el tiempo ha pasado y uno ya no es un chiquilín, entonces hay que cuidar lo que uno tiene para las generaciones que vengan. Elvio, ¿qué decían sus colegas cuando a usted lo veían dibujar, cuando estaba en la época de estudiante y después cuando ya era el profesional que se había recibido? Es decir, ¿qué le preguntaban? ¿Por qué lo motivaba a usted dibujar, hacer algo? Sí, ¿no? Sí, en realidad no. Un poco se reían, un poco decían, mira, otra vez con los lápiz. Yo recuerdo y tengo grabado en la memoria de las distintas pensiones donde viví, cuando vivimos en Montevideo, soltero todavía, después casado, veía imágenes y trabajaba en eso. Y a veces mis familiares que entraban, ya está él, ¿qué vas a hacer con esta hoja? Y dejarlo ahí. O sea que mis compañeros y mi familia siempre tenían algo que ver con lo que yo hacía. Por supuesto que muchos no gustaban y algunos gustaban, pero en realidad no molesté a nadie, era un trabajo más bien de personal, pero que tenía la necesidad de hacerlo. Si bien otras personas les apasiona la lectura, yo estoy leyendo y trato de esforzarme en leer lo que no sé estudio, que por supuesto lo hice con dedicación y esmero, pero lo que es lectura, leo un renglón, 2 renglones y al tercero ya estoy pensando en qué tengo que dibujar, con qué. Entonces ya me cierro el libro, agarro el lápiz y empiezo de vuelta. Y eso me acompaña desde hace 72 años, o un poquito menos, 70. Y eso está bien, porque eso es lo que hace realmente lo vi hacer a mi padre y no sé, algo de genes debe haber ahí. De haber. Que eso hacía papá y
Lo heredé. ¿Su papá también dibujaba? Mi papá le encantaba dibujar. Ah, y también sí. retratos que algunos conservo de él. Ah, qué bien. Y creo que viene por ahí un poco Sí, exacto. la herencia. Eso es interesante cuando uno tiene todo eso, es decir, alguien que en quien fijarse, es decir, para hacer algo que le gusta, ¿no? Seguro. Porque fundamentalmente esto es una vocación, evidentemente, Sí. esto no se hace porque, bueno, capaz voy a hacer plata con esto, no, esto es una vocación, una expresión que tiene Exacto. el ser humano para... Y profe, ¿usted cómo van sus cosas? Usted dejó de enseñar y siguió enseñando, ¿no? Se enseñó a sí mismo. Bueno, le voy a hacer, ¿no? una corrección, Jorge. Bueno, a ver. Yo dejé de enseñar para empezar a aprender. A pensar. No es una chanza lo que estoy diciendo. Me gustaría, sinceramente, profundamente y de corazón me interesaría que cuanto más adultos nos ponemos, entendamos que hemos venido a aprender. Generalmente arrancamos al revés, ¿no? Como que la soberbia natural del ser humano te lleva, en cuanto tenés 3, 4 cositas que dominás mejor que otro, como que sos que las sabés todas, las tenés todas, no tenés nada que aprender, y es absolutamente falso. Hemos venido a aprender. Entonces digo, creo que la enseñanza me fue formando, me fue preparando para, a través de los muchachos, ver que la actitud que se tiene que tener frente a la vida es de aprender. Y si no, como dicen los muchachos, estamos en el horno porque, mentira, no la sabemos todas. Y hoy la tecnología nos pone en contacto con una diversidad y una cantidad inmensa de conocimiento de todas partes del mundo que antes eso no existía, y ahí nos damos cuenta que realmente no sabemos nada. Y ahí valoramos expresiones que vienen desde la historia misma del ser humano, de los griegos mismos, el solo sé que no sé nada, que parece una burla, ¿no? Solo sé que no sé nada, es la reflexión de un filósofo griego que en cuanto más se pone en contacto con el mundo y con la búsqueda de razones, verdades, caminos, se da cuenta que la vastedad del universo a conocer por el hombre es tan inmensa que lo que puede aprender el hombre en su vida es tan chiquito que solo sé que no sé nada. Exacto, sí. La vida es un eterno aprendizaje, ¿no? Es decir, estamos constantemente todos los días aprendiendo algo, viendo, es decir, y si no aprendiendo, mejoramos lo que sabemos, ¿no? Que es eso lo interesante, es el cúmulo de cosas que uno va haciendo, ese acervo que va creando, que a ustedes mismos pues les pasa con el dibujo. ¿Cuántas veces tú empezás una modalidad o un tipo y después con los años te vas dando cuenta de todas las correcciones que hiciste? Es decir, todo ese proceso de aprendizaje que va teniendo la persona y después poniéndole su impronta, ¿no? Cada una en cada cosa, ¿no? Porque esa es la ventaja que tiene el pintor. Cada cosa le va poniendo su sello. Y es único. Es como una huella digital, es única, no hay otra, no se repite, porque no vas a repetir el mismo dibujo exactamente igual. No, además hay otra cosa que yo quiero reforzar, ese concepto, esa idea que tú acabas de decir, porque además de que nunca vas a tener un trabajo absolutamente terminado, siempre vas a tener una visión en forma constante de que lo vas a ir viendo diferente. Y es la misma dinámica de la vida, o sea, tú observas las cosas que te rodean en la naturaleza y las hojas de una planta no son todos los días y durante el día no son exactamente igual, van haciendo un proceso de transformación. Y entonces todo eso que uno va ajustando, poniéndole una impronta, es propio de los conocimientos que se van ajustando a buscar siempre una cosa más. Es como estar en una utopía de la vida, ¿no? A Galeano, un escritor uruguayo, le preguntaron una vez en una conferencia en Colombia que si la vida era una utopía, y entonces
qué sentido tenía. Y Galeano, muy sagaz, muy rápido en su pensamiento, le dice, para eso mismo, la utopía sirve para eso, para ir siempre detrás de algo. Y eso te pone en movimiento y eso te hace ver las cosas permanentemente, siempre con otro cristal. Pero además quiero redondear lo siguiente, que es, no te quedes con eso que aprendiste. Si fuiste acumulando conocimiento, fuiste acumulando una serie de saberes, no son para ti tampoco. Son para ti en ese momento. Pero tienes, por mandato antropológico, tienes que transferirlo. Si no, no tiene sentido que lo hayas adquirido. Entonces, yo he manifestado más de una vez que lo cultural son herencias. Son herencias, así como en el caso de Elvio, que relataba que él vio a su papá hacer lo que a él le gusta hacer, independientemente de la profesión que él ejerció durante muchos años. Él ya venía con una herencia respecto a una forma de manifestarse, la cuidó, la cultivó, y hoy lo digo con muchísimo orgullo, dado que lo conozco de hace muchos años. Elvio ha hecho un proceso de cambios extraordinarios, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista plástico. Entonces eso que tú decías, esa impronta que uno le pone una cosa y que después el cuadro no lo ve terminado y le pone otra cosita más, es eso, es ir sumando cosas, ir agregándole visiones diferentes. Y también él lo decía con mucho acierto, no sé qué van a hacer mis hijas, mis nietos con lo que yo hago. Y lo más seguro es que van a absorber esa transferencia que él les está dando y, bueno, gestarán cosas nuevas, ¿no? Y ahora que te sentís reconfortado, que sos abuelo, que vas a ser abuelo, a la espera de todo eso. Es maravilloso. Sí, has tocado un punto fantástico, porque es eso la vida, ¿ves? Tú heredas lo que yo puedo haber heredado de mis abuelos, de las historias, las vivencias de mis padres, de mi entorno, de mi barrio, y me amalgamaron de alguna forma que, bueno, creo que con mi compañera se lo transmitimos a nuestros hijos, y hoy nuestros hijos nos traen ese paquetito hermoso. Es una maravilla. Además, el nacimiento de un ser es la prolongación de la vida, y eso es lo interesante para todo ser humano. Ese es el aporte que vas dejando en cada instante, en cada momento, en cada hijo, ¿no? Y si los hijos después van transfiriéndote a los nietos y así van. Esa es la sucesión natural que tiene el ser humano, ¿no? No solo por salvaguardar su especie, sino simplemente porque es así como uno tiene que vivir la vida. Es decir, por eso trata de vivirla todo lo mejor posible, ¿no? Dejándola a todas las enseñanzas que sean la más razonable para cada uno. No siempre lo que uno quiere para los hijos es lo que es, pero ¿por qué no es? Porque ese hijo es un ser totalmente independiente, ¿no? A veces pensamos que nuestro hijo, pues, en el caso tuyo, bueno, capaz pensás que tus nietos van a ser grandes pintores porque te gusta la pintura. No, a Elvio le puede pasar que sus hijas, bueno, le den nietos que puedan ser grandes médicos, pero de repente no, van a hacer otra cosa. Capaz son mecánicos simplemente. O hoy son ingenieros en informática, que es lo que más se usa, ¿no? Pero eso es propio del ser humano, ¿no? El ser humano que va, de alguna manera, va transitando en la vida, ¿no? Creo que ese es un tránsito constante, ¿no? El ser humano, desde que nació, desde que se conoce, él ha hecho un tránsito en la vida, ¿no? Y cada vez, bueno, hay cosas que son para mejorar y hay otras que aparentemente a veces nos dejan estupefactos porque nos entendemos que no pueden ser, pero son. Pero entendamos esto, que justamente somos seres humanos, somos totalmente diferentes. Entonces eso en la vida nos va creando. Elvio, cuando tú veías a tu papá, porque qué referencia extraordinaria tener porque tu viejo no era dibujante. No, papá fue empleado bancario. Y bueno, ahí está. Y en sus ratos libres se sentaba. Lo mismo que yo dije. Sí, lo mismo que tú hacías. Lo vi hacer en él. Exacto. Y bueno, seguramente lo vi y para mí fue un modelo, pero involuntario. Pero me encantó, me enamoré de esa forma de trabajar en los ratos libres y fue lo que heredé y lo he tratado de, como decía Ariel,
que todos evolucionamos en el tiempo. Yo te digo, trabajos de hace muchísimos años que sobrevivieron y veo lo de ahora y se ve una evolución natural. Y es una evolución natural. Además, claro, aquellos muñequitos que hacía cuando niño... Pero que no lo podría hacer ahora. No lo podría hacer. No lo ahora. Transferís. Inclusive no hace tanto tiempo tampoco. Tengo obras de hace 10 años, no la volvería a hacer. Y no me he propuesto nunca, pero si las hiciera, no me salen igual. Igual. Eso es, yo siempre digo, para mí es como el escritor, porque eso nace y entonces nunca escribe la misma frase. ¿No? Siempre o la va mejorando o la va de alguna forma recortando o la va haciendo o la ve de otra forma, ¿no? Va formando esa montaña, pero esa montaña también tiene algunas cosas diferentes, ¿no? Va cambiando. Vamos a ir un corte y después vamos a seguir charlando. Vamos a hablar de algunas anécdotas que ustedes deben de tener muchas, ¿no? Así que enseguida estamos con ustedes, señores, ¿eh? Servicio de acompañante y enfermería. Cobertura a las 24 horas. Compañía en internación y domicilio. Enfermería domiciliaria. Toma de presión en domicilio. Alquiler y ventas de equipos médicos. Visita médica de apoyo. Equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez. Teléfono 453-257-29. Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Peluquería Estrella, de Laura Pérez. La atención que te mereces en un lugar distinto. Años de trayectoria para tu tranquilidad. Te espera en Wilson Ferreira Aldunate, 389. Horario extendido por turnos. Celular 099-956-395. Peluquería Estrella, de Laura Pérez. La OJ, reparación de calzados y anexos. Con la reconocida atención de Rosales en su nuevo local en La Valleja 533, a media cuadra de la Plaza La Valleja. Celular 099-049-460. Amplio horario de atención. La OJ, reparación de calzados y anexos. Parrillada y servicio de catering para eventos de Marcelo Jamen y compañía. Pollo a las brasas, chorizos, lechón, ensaladas y todo lo que una buena parrilla debe tener. Destacamos nuestras bandejas individuales con el mejor lechón. Con nuestro tradicional servicio y años de experiencia que nos distinguen. Los esperamos sábados y domingos en nuestro local de La Valleja, esquina Casa Grande. Celulares 099-513-306 o 099-807-268. Parrillada y servicio de catering para eventos de Marcelo Jamen y compañía. Soriano Viajes, viví con nosotros una experiencia única con el destino que tú decidas. Lugares paradisíacos, salidas grupales con destinos que no te puedes perder. Nuestra atención y servicio es nuestro compromiso. Porque cuando viajas y estás lejos de tu hogar, necesitas el respaldo de tu gente de confianza. Consultanos, teléfono 4531-8784. Florencio Sánchez, 796. Soriano Viajes. Bien, Elvio, en todo ese cambio que ha visto, que tú mismo lo vas palpando, de cómo has cambiado en el correr del tiempo, ¿no? Es decir, en esa línea del tiempo que llevamos todo
cómo se van, está bien que lleva siempre altibajos porque es natural del ser humano, porque no siempre estás igual. Sí, hay días que uno puede estar más feliz, menos feliz, en fin, hay cantidad de cosas. A veces tiene un problema y a veces tiene dos, entonces todas esas cosas también a veces alteran. ¿Cómo lo ha ido observando ese transcurso del tiempo en cuanto al tema de llevar adelante todo eso que tú dibujás, todo eso que vas transcribiendo, diríamos, en el papel, ¿no? O en la tela o en lo que fuere, ¿no? Yo trato de analizar qué es lo que me ha ido pasando y sin ser tan claro, sí veo que hay una coincidencia en el final de mi etapa laboral profesional, la disponibilidad de más tiempo. Entonces observo más la naturaleza y antes no me pasaba eso. Antes venía de un trabajo, de una llamada o de lo que fuere y me proponía, tenía un modelo en una fotografía o de una hija o de una nieta y hacía el retrato. Pero ahora, con más tiempo, como digo, que dispongo para caminar, por ejemplo, veo situaciones, veo imágenes. Empecé quizás viendo nubes dando formas, después baldosas dando formas, distintas imágenes que otros no la ven, pero después sí la ven. Y con Ariel, por ejemplo, que yo varias veces le comenté, ¿qué ves acá? Y bueno, coincidíamos. Y él me dice, y bueno, y giralo a ver qué ves. Y tenía razón, había otra imagen. Entonces he descubierto una etapa que le dicen imaginación o pareidolia, técnicamente hablando. Es decir, uno ve cosas que otras veces no la ven. Entonces, en eso he desarrollado quizás el 80% de mis últimos trabajos. Piedras que tienen distinta forma, nubes que tienen distinta forma, árboles, sombras, de todo. Es increíble es decir, hasta bolsas con residuos, parece cómico, pero bolsas con residuos que dejan en las canastas, en las esquinas, que me han dado la impresión de que dan una forma humana, y eso lo he transcrito al óleo, o al papel, a la carbonilla, lo que sea. Entonces es una etapa que estoy viviendo y que con el apoyo de Ariel, que me desinteresadamente y con un amor especial por lo que él hace y a lo que se dedica, me ha servido de una maravillosa forma para seguir trabajando. De nada es obligado esto, naturalmente. Es una cosa que me motiva y me rellena el tiempo, y cada día agradezco a Dios haber llegado a esta etapa de mi vida con la salud que tengo. Madera sin patas, como se dice, ¿no? Pero para seguir trabajando y que Dios me dé mucho más vida para seguir haciéndolo y disfrutar mi familia primero y de mi afición, mi amor al arte también. El año pasado, en la exposición que habían hecho ustedes allá en Taller al Sur, que queda en calle Vázquez, entre Ituzaingó y Artigas. Correcto. Para que sepan, ahí es donde va a estar a partir del día del viernes 16 y el 17, el sábado 17, van a ver que va. Después en la tardecita, cuando ustedes salen con el mate, pueden ir y ver, porque es totalmente libre y es un lugar muy agradable. Y ojalá el tiempo nos ayude, porque si el tiempo los ayuda, van a ver algo muy interesante, ¿no? Porque es todo interactivo, es decir, va a encontrar amigos, va a encontrar gente y viendo una cantidad de cosas totalmente distintas, amén de que va a haber algo de música, va a haber algo de expresión plástica en cuanto a los que van a desarrollar algún baile, alguna cosa, y entonces esa cosa. Pero lo que le quería decir a Elvio es lo siguiente: estábamos mirando con otro señor ahí, que no tenía ni idea yo quién era, mirando que estaban tú te habías dedicado al principio a hacer muchas puertas, muchas cosas interesantísimas. Y me dice un señor que se arrima, que no sé quién es, la gran verdad que no lo conocía, y estuvimos hablando, dice, a pesar que yo en esa esquina jugaba a la bolita, dice, mira, nunca, dice, me podría haber dado cuenta, dice, porque no hay ni foto ni nada de eso, dice, vengo a ver un dibujo donde yo en esa esquina jugaba a la bolita. ¿No? Bueno, sí, es una etapa que acabo de dejar, pero no del todo. No, cambié por un rato, no sé cuánto es ese rato, pero fue otra etapa, o ha sido una etapa
no sé con qué esquina empezó, pero siempre tenía, sí, con cuál empezó, sí. Empezó con la calle Varela 224, donde vivían mis suegros, que al lado ahora hay un terreno baldío, que había un rancho que tiene toda su historia, pero que ya no está ese rancho. Entonces empecé dibujando ese rancho y que es mi logo en las redes. Después de ese rancho iba en mi auto o caminando y veía esquinas viejas. Qué interesante para hacerlas. Entonces empecé a trabajar con esas esquinas. Enfrente a mi casa, en calle Colón, también había antes, donde es ahora la sede de los empleados de UTE, que ahora está refaccionada, pero antes no estaba refaccionada. Entonces empecé a descubrir por muchísimos lados ventanas, esquinas viejas, y con una técnica mixta, le agregaba alambres, le agregaba madera, y bueno, le daba la sensación de que como estaban hoy día. Y eso fue expuesto hace unos años, 2 o 3 años, y ha sido motivo, que yo no me lo imaginaba, para mucha gente de reconocerse ese lugar donde jugaba la bolita, donde mi papá me mandaba a comprar la fruta, etcétera. Para que mucha gente eso fue un motivo de reencuentro con el pasado, que a mí me dio mucha satisfacción. No lo hice con esa intención, empezó con un ranchito, como digo, después con una ventana, y ahí hice una innumerable cantidad de obras que las tengo, algunas ya están con manos propias, pero bueno, fue una etapa interesantísima y que no la he terminado todavía, eso no termina nunca. Me da pena sí cuando paso por esa esquina y ya no está, como pasó en calle, lo digo, Colón y Paysandú, donde ahí estaba un hotel, un almacén, que ahora no está más, y hay una hermosa casa. Entonces, a veces digo, esto tengo que hacerlo antes que desaparezca, porque muchos ya no están. Mercedes ha tenido un defecto, Mercedes o el departamento de Soriano ha tenido un defecto muy grande, ¿no? en sus gobernantes y quienes han estado al frente de la cultura del departamento, ¿no? A Mercedes le han hecho perder la memoria. Fundamentalmente en cuanto, lo único que queda como memoria más tangible que uno puede ser es el cementerio, donde eso no se ha transformado, todavía sigue vigente, está ahí, hay cantidad de cosas. Pero la ciudad ha perdido, cosa de que los pueblos nunca deben de perder la memoria. La historia es muy importante para los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que a veces nos vemos, empezamos a rodearnos de cosas, y es cierto, es muy lindo, es bonito de que haya casas nuevas y haya, los mismos arquitectos hace pocos días lo decían, ¿no? ¿Cuántos arquitectos que vienen a Mercedes a ver, simplemente porque hay una vastedad de tipologías de casas y de sistemas arquitectónicos, ¿no? Como empezás, no es solamente la casa Nomatosa, sino otras casas que también, y algunas más modernas. Yo lo escuchaba a un profesional, un arquitecto, se ve que así como ustedes, amante de su profesión, ¿no? Decir cómo qué lástima que se iban perdiendo cosas que no vinieron a hacerle un reconocimiento al arquitecto Nereo Calero, ¿no? Entonces en su casa, que había hecho una casa que no es igual, entonces era un sistema, era aquello que salía, una moda, diríamos, si se quiere, para ser más gráfico, pero en definitiva eso, y a veces Mercedes ha ido perdiendo, hemos perdido grandes casas, por ejemplo, con lo suyo, o con lo tuyo, Elvio, se ha ido rescatando una cantidad de cosas interesantes. Eso que yo decía, esa esquina ya no existe más, esa que me decía esa persona, dice, a pesar que eso ya no existe más, dice, yo jugaba a la bolita. A mí me quedó grabado eso, porque es una cosa de que digo, pero que cuánta verdad que tiene, ¿no? Es decir, y cuántas cosas que se van perdiendo, ¿no? Se han ido perdiendo, y casas de muchos años, de más de 100 años, se fueron perdiendo. Y ese es el acervo histórico que debe tener la ciudad, porque es el recuerdo permanente. No es guardar cosas viejas en un baúl que no la ves más, claro, ¿no? Eso lo tenés ahí en cada momento. Y yo creo que ustedes, como el profe acá empieza a hacer todo esto con este taller y a darle movimiento, aparte hay una diversidad de edad, que eso es lo interesante, ¿no? Porque van desde niños
hasta personas que tienen cierta edad y que a veces podríamos decir, bueno, no, pero no, y se dedican. Por ejemplo, en el caso de él, dejó su profesión, pero sigue trabajando, y que eso sigue vigente, es la vida. Eso es demostrar que la vida es vigente, uno deja una cosa pero puede seguir haciendo otra. Sin duda, mira, tú has tocado muchos capítulos de lo que es el derrotero de la vida, la memoria, el patrimonio, el acervo, el respeto, y es coherente con la propuesta nuestra. O sea, lo que tú vas adquiriendo, es decir, es más que nada conciencia de que te han heredado, te han traspasado una herencia cultural, que no es lo mismo que una herencia educativa, cultural, que es mucho más amplio, y que llegada a cierta edad te das cuenta que tú eres el responsable de esa herencia que te han pasado, no solamente tus viejos, sino en la sociedad toda, en sus construcciones, en sus hábitos, en sus decires, en sus costumbres, en su vestimenta, en todo, en los valores, que está, es un capítulo aparte, pero entonces cuando tú tomas conciencia de que simplemente sos un depositario de esa herencia enorme, ahí te cabe todo el peso de la responsabilidad de hacer memoria, respeto, patrimonio, y ser además muy cuidadoso de heredar, transferir a los que siguen, que no necesariamente tienen que ser tus hijos y nietos, sino que son hijos y nietos de la humanidad, de ese mismo tesoro invalorable que es la cultura. Es decir, si yo te corrijo, te digo algo, te heredo algo, tú lo ajustarás en el tiempo y demás, pero esa herencia es lo que hace la continuidad de la vida. Si todo lo borráramos de un plumazo, de buenas a primeras, no tendríamos historia, no tendríamos trayectoria, no tendríamos continuidad, no tendríamos referencia, seríamos como ese bolillero que tú intentas meter una manito mecánica para sacar una bolilla a ver si tenés un premio. Entonces sería esa batidora y no tendría sentido ninguna cosa que hagas. Entonces yo creo que lo que hizo Elvio por instinto de cuidar la vida, cuidó un patrimonio, que esas imágenes que lo cautivaron, nos heredó, nos está heredando. Esto donde yo jugaba la bolita y ya no está más, sí, está así, ¿cómo no? Está en la preocupación que tuvo alguien en hacerlo, está en el recuerdo, y está cuando tú lo ves, que se lo dices a otro, mirá, vos sabés que yo ahí jugaba la bolita. Y de repente alguien que no sabe lo que es el juego de la bolita pregunta que... Entonces, eso es heredar cultura. Sin ninguna duda. Eso, y generar cultura, y fundamentalmente lo que genera es recuerdo, y el recuerdo para el ser humano es muy importante. Sin duda. ¿No? El recuerdo para el ser humano, por eso guardamos de nuestros hijos las fotos de chiquitos, desde cuando nacieron, cuando empiezan a patear, porque acá lo primero que hacemos es que pateen una pelota, si es un varón, y las nenas con su muñeca. Hoy capaz quizá algunas de esas improntas han ido cambiando, porque es natural, pero también a su vez le vamos, y eso lo vamos guardando. ¿Pero por qué? Porque eso tiene un afecto especial, ¿no? Y es un momento especial que no viene nunca más, no lo vemos a ese. Es decir, el tiempo en el ser humano es una de las cosas que no se paga, no tiene precio, ¿no? Cada minuto, cada instante que vive el ser humano no vuelve, no podés venir para atrás, no es como un vuelto, no hay vuelta ahí. Entonces todo lo vivimos en el instante, y ese instante que vivimos, como estamos ahora conversando entre nosotros, bueno, ese instante ya no lo vivimos, ya no vuelve más para atrás. Es decir, no podemos venir y traerlo de nuevo, es decir, podemos grabarlo, tenemos la ventaja de eso, que lo grabamos y después lo podemos ver, y podemos corregirnos muchas veces, decir, bueno, yo tendría que haber estado, ¿por qué no me maquillaron? Podría estar un poco mejor, en fin, hay cantidad de cosas que podemos pensar. Pero yo creo que eso es el rescate, y fue las primeras expresiones del ser humano de ir guardando
esos elementos bueno, de lo que acontecía, como aquello en las cavernas, de ver esos dibujos, ¿no? Tan rupestres, tan distintos, y a hoy, lógicamente, no eran un Goya, no eran nada, sino que lo hacían. Pero ¿por qué lo hizo el ser humano? Lo hizo porque era un recuerdo. Y entonces eso yo creo que es lo que va quedando, y así vinieron aquellos, por ejemplo, el que dibujaba primero a aquellos que tenían mucha plata porque era lo que lo podían pagar, pero después ya vino otra cosa, después vino la fotografía fue mejorando mucho más cosas y se pudieron rescatar cosas mucho más importantes. Yo creo que ahora, bueno, los invito nuevamente, veo que el tiempo se va muy rápido y vamos a seguir charlando algunas cosas más. Podríamos estar hablando mucho tiempo de cantidad de cosas y nos van a faltar, pero nos va a faltar oportunidad, Dios mediante, de que podamos seguir haciendo cosas interesantes. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes, señores. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura a las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Peluquería Estrella de Laura Pérez. La atención que te mereces en un lugar distinto. Años de trayectoria para tu tranquilidad. Te espera en Wilson Ferreira Aldunate 389. Horario extendido por turnos. Celular 099-956-395. Peluquería Estrella de Laura Pérez. La OJ, reparación de calzados y anexos. Con la reconocida atención de Rosales en su nuevo local en La Valleja 533, a media cuadra de la Plaza La Valleja. Celular 099-049-460. Amplio horario de atención. La OJ, reparación de calzados y anexos. Parrillada y servicio de catering para eventos de Marcelo Jamen y compañía. Pollo a las brasas, chorizos, lechón, ensaladas y todo lo que una buena parrilla debe tener. Destacamos nuestras bandejas individuales con el mejor lechón. Con nuestro tradicional servicio y años de experiencia que nos distinguen. Los esperamos sábados y domingos en nuestro local de La Valleja, esquina Casa Grande. Celulares 099-513-306 o 099-807-268. Parrillada y servicio de catering para eventos de Marcelo Jamen y compañía. Soriano Viajes, viví con nosotros una experiencia única con el destino que tú decidas. Lugares paradisíacos, salidas grupales con destinos que no te puedes perder. Nuestra atención y servicio es nuestro compromiso. Porque cuando viajas y estás lejos de tu hogar, necesitas el respaldo de tu gente de confianza. Consultanos, teléfono 4531-8784. Florencio Sánchez 796. Soriano Viajes. Bien, acá hemos vuelto con los amigos para seguir charlando. Bueno, tenemos toda esa, Ariel, explicarle a la gente que está del otro lado, y acá tenemos la ventaja que este canal se ve mucho en nuestros barrios, en nuestra zona, para decirle qué es lo que va a haber el viernes 16 y el sábado 17. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que vamos a tener
Son 2 jornadas de encuentro, de compartir, de exhibir el trabajo todo un año, y lo que vamos a ver son 10 disciplinas artísticas con más de 20 participantes. Algunos son participantes directos del taller y otros son participantes que nos han venido acompañando estos 4 últimos años, con diferentes disciplinas. No son del taller, pero son parte de la cosa, ¿no? Me refiero a que vamos a ver pinturas en distintas modalidades, con diferentes temáticas, donde me consta hay 3 compañeros del taller que han hecho una marcada diferencia de lo que venían haciendo en tiempos anteriores, experimentando con nuevas visiones, nuevas resoluciones técnicas. Pintura, va a haber fotografía la tradicional, la que digamos no tiene artilugios técnicos, va a haber fotografía digital, fotografías intervenidas, y en ese terreno también ha habido una evolución de cómo presentar el material. Inclusive tenemos una persona invitada de Paraná que hace intervenciones fotográficas, que también ha hecho videos, que ha participado como coproductor de imágenes en películas en Argentina, o sea que tiene una trayectoria bastante amplia. Juan Barbagelata, que está muy interesado en participar con nosotros. Una chica que hace poco tiempo se recibió de diseñadora gráfica también en Paraná, que a través de gente que hace música en Mercedes se conectó con nosotros y bueno, quiere aportar algo, nos aportó uno de los afiches y bueno, quiere estar presente también. Y en la parte de otras actividades, por ejemplo, este año yo voy a presentar solamente esculturas en 2 modalidades, trabajo en metal y trabajo en fibra de vidrio y resinas, con determinadas características. Las resinas y la fibra de vidrio va a trabajar mucho con apoyo lumínico. Después en otras actividades va a haber gente que va a presentar algo de música, donde se matizan edades distintas, experiencias diferentes, y con el soporte de gente que tiene un poco más de experiencia, que también participa sin costo y de corazón. Y después en la otra parte que nos ha acompañado siempre también, la parte de gimnasia artística, que yo es algo que quiero reafirmarlo un poquito, ¿no? A veces hacemos cultivo o asociamos la parte de cultivar o de hacer cultura a través de lo tradicional, la música, las letras, la plástica, pero la fotografía y otro tipo de expresiones también son expresiones culturales. Son valederas. Son valederas. Y cultivar el cuerpo, me parece que es uno de los cultivos, una de la parte cultural más importante. Ya lo mismo griego decía, en mente sana, en cuerpo sano, ¿no? O sea, esto es un paquete que significa muchísimas cosas, pero el capítulo que se va a presentar en el taller, el 16 y 17 de noviembre, va a ser, en vez de gimnasia artística, que son demostraciones de habilidades corporales, es una presentación de contorsionismo, que es al extremo que puede llegar el cuerpo humano a contorsionar, a poner el cuerpo en posiciones que no son comunes, no son normales. Pero digo, para la gente que me está mirando, lo dejamos ahí como un titular nada más, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con gente muy joven, con gente de otra edad, con gente que tiene una determinada formación académica, pero eso para nosotros no es un problema. El tema es podernos juntar, encontrarnos y sumar esas 10 disciplinas en ese patio, que me parece lo más acogedor
que nos presenta distintos rincones para mostrarnos y decirle a la gente, bueno, esto es lo que hemos hecho. Ustedes juzguen. Esta diversidad cultural que todos ustedes se integran entre sí, esta diversidad, hoy tan de moda el tema de la diversidad, esta diversidad cultural, qué interesante que es, porque justo es amalgamar lo que el ser humano hace, ¿no? Sí, eso es muy interesante. El YouTube, ¿qué vas a andar en este tema acá, en este capítulo de Taller al Sur? Lo tengo todavía que coordinar con Ariel, por razones de espacio. Seguro, sí. Porque, bueno, él es el que está diseñando y distribuyendo y la cantidad de lugares y todo. Pero he trabajado este año bastante en los temas que hablábamos hoy. Y bueno, tendremos que ver, porque además va a haber dentro de un mes más o menos una exposición colectiva de ADAPS, en los cuales también se está trabajando en eso. Pero entonces tengo que tratar de armar algo para que no se repita. Creo que Ariel va a tener más capacidad, digamos, que en Casa de la Cultura, donde se va a hacer la de ADAPS. Pero la idea es mostrar un poco, sí, en lo que estoy ahora, que es en la pareidolia, vuelvo a repetir, que es la imaginación. La imaginación. Que fue un descubrimiento, no lo dije. Una vez salió un artículo publicado en la prensa con ese título, pareidolia, y leo 3 o 4 renglones y me di cuenta que eso es lo que me estaba pasando. Me hice el diagnóstico a través de la prensa, no digo que prensa fue, prensa escrita, pero ahí me di cuenta, pero si eso es lo que me está pasando ahora, que veo la raíz de un árbol, que veo un tronco y veo imágenes, y bueno, eso es lo que he hecho últimamente y creo que es lo que Ariel, gracias a él, voy a poder mostrar. Después tendré que hablar con él para ver qué, cuánto y qué se merece mostrar también, obvio. No, sí, el tema, yo digo, la expresión, toda expresión es valedera siempre que sea auténtica, ¿no? El hecho de decir, eso no es una copia, es decir, es transcribir algo que uno siente, ¿sí? El sentimiento, como en una canción, como en tantas otras actividades que el hombre transmite, ¿no? Como tú decías en el tema de la danza, por ejemplo, ¿no? Es transmitir algo, ¿no? Que es propio del ser humano, ¿no? Es decir, estoy transmitiendo algo que es esto. Por eso cuando Ionesco, que fue un revolucionario en cuanto a cosas distintas, de ver, decir, no cualquiera de ver y decir, bueno, pero era una forma de expresarse. No se aceptaba porque en ese momento tenía mucha contra. Después con el tiempo se fue viendo de que es una expresión, ¿no? De algo, o como quien, yo qué sé, a veces usted mira un dibujo, una pintura y bueno, no la entiende, pero porque uno está a veces condicionado a ver cosas totalmente distintas y le parece que todo tiene que ver, el árbol perfecto, la montaña perfecta. Si me permitís, porque me estoy muriendo por decirlo, ¿no? Decirlo. Lo que plantea Elvio con el tema de su pareidolia, y que ni más ni menos yo le decía, tranquilo, no estás enfermo de nada. Lo que tenés es el descubrimiento de que sos capaz de imaginar, de sensibilizarte frente al mundo que te rodea y ver a través de esa imagen otras cosas que otros de pronto no se animan a decir, yo en esa raíz veo una cabeza de un toro, y te van a mirar y van a decir, pobre hombre, la raíz ve la cabeza de un toro, ¿no? Pero digo, esa expresión, esa capacidad de manifestarse y demás, está apoyada muchas veces en el manejo técnico o académico de las cosas, pero pobre de nosotros el día que perdamos la capacidad de sensibilizarnos, de ver otras cosas. ¿Y cómo lo vamos a decir? Bueno, ahí está la diferencia. Si de repente yo lo digo al mismo tema, a la misma imagen, al mismo hecho, lo veo, lo leo de una manera y lo expreso, lo digo como puedo decirlo. Él lo hará de otra manera, pero ambos son válidos. Entonces, acá tenemos muchas cosas, tocaste un tema profundísimo en lo que es el arte y la comunicación a través del arte. No se trata de entender, es decir,
los sentimientos muchas veces son difíciles de transmitir. A veces nos cuesta decir yo te quiero y te respeto mucho. Cuesta decirlo. Yo digo, decirlo porque es, si lo querés y lo respetás, decíselo. Porque como tú decías hoy, capaz mañana no tenés tiempo de decirlo, ¿no? Entonces, la visión que tiene cada persona, que a través de su aprendizaje técnico y de conocimientos se sensibiliza, ve, descubre cosas, las ve diferente a como la veía antes, y luego las transforma, las plasma en algún material de arte, y lo dice con el cuerpo, lo dice con el maquillaje, lo dice con las luces, con el sonido, con las letras, con la escultura, con la pintura, lo va a decir como él lo puede decir. El niño cuando somos chicos, no hablamos como estamos hablando ahora, que capaz hablamos demasiado, pero él tiene una forma de comunicarse, con palabras a medias, con gestos, con berrinches, con garabatos si son dibujos, con gritos, pero se está comunicando, está dando sus sentimientos, y a veces nosotros como adultos no lo entendemos, no lo interpretamos. Entonces digo, pero todo nos comunicamos. Entonces, lo que marcábamos hoy al principio de que varios compañeros han hecho un camino de transformación en la comunicación, lo que le pasaba a Elvio es una experiencia enriquecedora porque empezó con más tiempo, más dedicación, más tranquilidad, a ver otras cosas que de repente las vio antes y no las descubrió. Entonces, y las expresa, las dibuja, las hace de otra manera. Si a mí me gusta o no, si yo lo haría igual o no, eso es otro tema. Es un tema de percepción, lo demás. Por supuesto que sí. Es decir, no siempre la sensibilidad de todos es igual. Es decir, uno podemos tener sensibilidad para una cosa, otro para otras, ¿no? Es decir, en definitiva es eso, y sobre todo en el arte, ¿no? En el arte, que es lo que sucede, ¿no? Quizás en otras profesiones hay cosas que son marcadas, ¿sí? Por ejemplo, en la profesión que ejercía Elvio, bueno, había cosas que ya están marcadas y hay que hacerlas tal cual son, pero no es diferente. Digo, no hay lugar para invención, es decir, pero en esto, que es todo en la percepción del ser humano, es fundamental, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, lamentablemente, es lo que yo les decía, que siempre nos va a faltar mucho tiempo, y ojalá que siempre en todas las conversaciones nos falte tiempo, ¿no? Seguro. Porque nos queda siempre para el después. Exacto. Para hacer otros, y después que pase todo esto y que hagan esa otra que hagan esa otra exposición que van a hacer en la Casa de la Cultura, y que le brinden todo el apoyo que es necesario que se lo hagan, porque son artistas nuestros, gente nuestra, con expresión nuestra, y cuando digo artistas nuestros no estoy hablando de artistas que sean exclusivamente de acá, de Mercedes, no estoy hablando de Soriano, del Uruguay, del interior, de que sea, son nuestros porque están acá, y eso vienen a mostrarnos algo así que el tiempo es de ustedes ahora. Bueno, lo voy a cerrar de esta manera con una dedicatoria en especial para las damas, por lo siguiente. Y hoy que tenemos una dama en los controles, ¿verdad? En los controles. Sí, pero no es condicionado por eso, es simplemente también es un agradecimiento amplio, porque tú dijiste en un momento, ojalá siempre nos falte tiempo para decirnos cosas. Y precisamente ahí me acordaba de dos esposas de dos compañeros muy queridos, que siempre que nos ven hablando, se acercan y nos dicen a que le quedaron cosas por conversar. Entonces digo, sin esa contención, sin esa paciencia, sin ese acompañamiento de nuestras compañeras, nuestras esposas, llámale como quieras, nuestras compañeras de ruta, hay muchas cosas que no haríamos. Exacto, sin ninguna duda. Elvio. Comparto con Ariel lo que dice, quizás hasta ahora no hemos dedicado pero permanentemente estamos siempre en contacto con ellas, y ellas nos apoyan. En lo que me es personal, yo estoy haciendo trabajo y yo vení a ver qué te parece, y tiene razón muchas veces, esto no va por acá, esto va por allá. O sea que en tiempo y en crítica constructiva le debo muchísimo a mi señora esposa. Eso es importante, muy importante. Estimados amigos televidentes, nos estamos viendo el próximo miércoles.
Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las cosas en su lugar.